Kaixo lagunok, arratsaldeon guztioi, 2020 urte hau izan da ahazteko urtia, izaten ari da ahazteko urtie, eta uste dut izango dela bebai ahazteko urtie. Baina hala eta guztiz, Urrezko Zeledonen elkartetik aurrera eraman dugu, normaltasun, nolabaiteko normaltasunarekin gure hitzaldien zikloa. Eta justu gaur, 2020ko urteko zikloa bukatzear doaz. Eta bukatzear goaz, urrezko ponente batekin. Os decía, queridos amigos y amigas, que el 2020 ha sido un año para olvidar, está siendo un año para olvidar y parece que todavía va a seguir siendo, aunque sea en 2021, para olvidar. A pesar de ello, desde la institución Celedones de Oro hemos llevado con cierta normalidad, con la normalidad que imponen las medidas sanitarias, nuestro ciclo de conferencias. Ciclo de conferencias del año 2020 que finaliza hoy y finaliza con un ponente de oro, Urrezko ponente batekin, con un presentador de oro, Manu García, y también, cómo no, tratándose de celebrar de una u otra forma también, de adherirnos al aniversario del Deportivo Alavés, de nuestro club, con la presencia de autoridades como es el alcalde Gorka Urtaran, que por cierto, hoy es su cumpleaños y se tiene que, no va a estar toda la conferencia porque tiene razones, inexcusables. Alfonso Fernández de Troconiz, presidente del Deportivo Alavés, y también jugadores que tuvieron en su día y siguen estando en ese panteón de los héroes del Deportivo Alavés. Sin más, voy a ceder la palabra a ese presentador de oro que he mencionado, que no es otro que Manu García. Manu, aurrera. Vale, arratsaldeon, buenas tardes a todos. Cerramos hoy el 10º ciclo de conferencias de los Celedones de Oro y lo hacemos con una especie de aperitivo que no es otro que dar la bienvenida desde nuestra asociación al primer centenario del Deportivo Alavés que comienza en el año 2021. Me corresponde hacer la presentación de quien va a deleitarnos con su exposición, que no es otro que el catedrático de Historia Contemporánea Santiago de Pablo. Lo hago con gran satisfacción por mi doble cualidad como jugador del Deportivo Alavés y como Celedón de Oro. Me paso a presentar al protagonista de hoy. Santiago de Pablo, un gasteiztarra nacido en Tabuenca en 1959, provincia de Zaragoza. Licenciado en 1981 y doctor en 1987 en Geografía e Historia por la Universidad del País Vasco, profesor de Historia Contemporánea de la UPV desde 1986 en las facultades de Letras, Ciencias Sociales y la Comunicación. Desde 2001, catedrático de Historia Contemporánea en la Facultad de Filología y Geografía e Historia de la UPV aquí en Vitoria. Sus líneas de investigación se han centrado fundamentalmente en la historia del nacionalismo vasco, dedicando también una atención especial al cine como medio de comunicación contemporáneo de primera magnitud. Autor de numerosos artículos en revistas científicas y de comunicaciones en congresos nacionales e internacionales, así como de varios libros, entre los que cabe destacar Tierra sin paz, Guerra civil, cine y propaganda en el País Vasco, El péndulo patriótico, Historia del Partido Nacionalista Vasco, Historia del País Vasco y Navarra en el siglo XX, de Tubal a Aitor, Historia de Baskonia, Los cineastas, Historia del cine en Euskal Herria, 1896-1998, 100 años de cine en el País Vasco, Trabajo, diversión y vida cotidiana, el País Vasco en los años 30 y la Segunda República en Álava. Además de su actividad docente, es codirector de la revista de investigación y cultura vasca Sancho el Sabio, miembro de la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas de España, coordinador de las jornadas La Historia a través del cine, organizadas por el Instituto de Historia Social Valentín de Foronda, de la Universidad del País Vasco, y es colaborador habitual en las páginas de opinión del Correo y el Diario Vasco. Ha ganado varios certámenes de investigación, entre los que destacan el premio de ensayo Becerro de Bengoa, otorgado por la Diputación Foral de Álava en 1995, y el premio Film Historia por la Universidad de Barcelona, al mejor libro de historia y cine del año 2006. A partir de ahora será socio de los Celedones de Oro. Por si eso fuera poco, hoy mismo, 21 de diciembre, ha visto a la luz el libro del centenario, una obra titulada Deportivo Alavés, 100 años de historia, 1921-2021, que también tendrá su versión en euskera, Deportivo Alavés e un urteko historia.
¿Quién mejor, por lo tanto, que Santiago de Pablo para que nos hable de este centenario que nos prestamos a celebrar? Santiago va a ofrecernos una descripción muy particular de estos 100 años, uniendo dos símbolos que son muy nuestros, el propio glorioso y la figura del Celedón. Sin más, adelante Santiago, ahora todo tuyo. Bueno, me han dicho los organizadores que estando tan lejos me puedo quitar la mascarilla, supongo que se confirma, lo cual sinceramente se agradece, manteniendo siempre todas las precauciones posibles. Bueno, en primer lugar, a Arratsalde León, muchas buenas tardes, muchísimas gracias por esta invitación que me permite hablar de un tema que, como es lógico, me ilusiona y al que he dedicado pues prácticamente este último año hasta terminar el libro del que antes se ha hablado. Gracias especialmente a las autoridades presentes, no solamente a los Celedones de Oro, José Mari, sino también al alcalde Gorka Sorianak, Alfonso, presidente del Deportivo Alavés, y a Manu, que realmente para mí pues es de verdad, lo digo, un honor y una gran alegría el que me hayas podido presentar. Seguro que mis sobrinos, cuando se lo cuente, se van a poner realmente emocionados. Mucho más que un catedrático de historia, que tener un tío catedrático. Te puedo asegurar que es así, ¿no? Bueno, y efectivamente, bueno, voy a ir explicando un poco esta historia, pero desde una perspectiva, digamos, particular. El 23 de enero de 1921, una asamblea extraordinaria del Sport Friends Club, que tenemos aquí reflejada en la prensa, decidía cambiar el nombre de esta sociedad, que pasó a ser Deportivo Alavés. Nacía entonces el club que hoy celebra su centenario y, siguiendo un poco la idea del entonces presidente, un jovencísimo Hilario Dorau, que pretendió, decía, crear una sociedad grande, fuerte y poderosa, digna de Vitoria. Al cabo de 100 años podemos decir que estas palabras del primer presidente del Deportivo Alavés, de Dorau, se han cumplido. El Deportivo Alavés ha pasado por etapas muy distintas, etapas muy positivas, etapas gloriosas, etapas épicas, que todos recordamos o hemos algunas días por vivirlas directamente, como la final de Dortmund, de la Copa de la UEFA, o la más reciente todavía final de la Copa del Rey contra el Barcelona, o otros momentos, aquellos años de Primera División, de los años 50, con Primi y mucha otra gente querida, o aquellos años que ninguno hemos vivido, pero que seguramente hemos leído sobre ellos, esos primeros años gloriosos del Deportivo Alavés, siendo un equipo tan joven, tan recién fundado, que llegó a ser semifinalista de la Copa y ascender enseguida a Primera División. A su vez, a veces comparo esta historia como con un perfil de una etapa de alta montaña del Tour de Francia, porque lo mismo que ha habido esos momentos tan gloriosos, pues ha habido momentos muy complicados. Yo he señalado al menos, creo que son como 10 o 12 veces en los que el Deportivo Alavés ha estado a punto de desaparecer. Si no ha desaparecido, y casi es un milagro que podamos celebrar el centenario viendo un poco las dificultades que ha tenido a lo largo de su historia, ha sido por el apoyo de la afición, de las instituciones, y también porque ha sido un equipo, por decirlo de alguna manera, muy pegado a su tierra. Toda esta historia la cuento, como ya se ha comentado, en un libro. Voy a hacer un poco de Francisco Umbral, ya lo siento, ¿no? Que dice, voy a hablar de mi libro. Pues bueno, realmente sí, no tengo más remedio hoy en concreto que hacerlo. La cuento en este libro que, gracias a la amabilidad del Deportivo Alavés, he podido llevar a cabo a lo largo de este año y que se ha presentado precisamente esta mañana y que se titula, como ya ha comentado Manu, Deportivo Alavés, 100 años de historia, 1921-2021. Aquí tenemos algunas páginas seleccionadas para abrir un poco el apetito y con algún guiño a alguna persona aquí presente, como pueden ver. Y bueno, pues me parecía que no tenía mucho sentido repetir, digamos, esta historia resumida a lo largo de mi conferencia, de mi charla de hoy, y que me gustaría darle a esta charla un tono o un enfoque un poco distinto, si queremos, más original.
Se trata de ver cómo el Deportivo Alavés se ha convertido en un símbolo de Vitoria-Gasteiz y del territorio histórico de Álava, y cómo se ha interrelacionado con otros símbolos del territorio y de la ciudad, y en especial con el personaje de Celedón. Voy a ir mencionando algunos de esos símbolos, empezando, como no, por la Virgen Blanca, nuestra patrona. Como sabemos, desde hace mucho tiempo el Deportivo Alavés celebra y ofrece sus triunfos a la patrona de la ciudad. Durante mucho tiempo también estuvo, como se ve en esta imagen, estuvo iniciando la temporada haciendo una ofrenda, una petición a la Virgen Blanca, y ya anteriormente, durante bastantes años también, las plantillas del Deportivo Alavés y las directivas iban o bien al santuario de Nuestra Señora de Estíbaliz, la patrona de Álava, como se ve aquí en esta imagen, o a la Basílica de San Prudencio, también patrono de Álava, para ofrecerle esa temporada que comenzaba y pedirle ayuda también para que esa temporada fuera, digamos, bien o lo mejor posible. Es un tipo de ofrendas que siguen haciendo otros clubs. Por ejemplo, el Athletic sigue acudiendo a la Basílica de Begoña, a la Machu de Vizcaya, a recordar a los futbolistas, directivos y aficionados fallecidos durante ese último año. Hay muchos otros símbolos que también están relacionados con nuestra propia historia. Por ejemplo, el azul y el blanco, el albiazul de la primera equipación del Deportivo Alavés, yo creo que se ha convertido ya en un símbolo que identifica no solamente al equipo, sino también a la ciudad. Pero si repasamos un poco las equipaciones, las segundas equipaciones del club en los últimos años, nos encontramos con que prácticamente buena parte de ellas son o tienen relación directa con símbolos muy nuestros, muy propios. Por ejemplo, en la temporada 2017-2018, la segunda equipación, o la tercera, no recuerdo ahora porque siempre se mezclan, creo que fue la tercera en este caso, estaba inspirada directamente en la bandera de Vitoria-Gasteiz, una bandera que fue oficializada por el Ayuntamiento en 1922, ideada por el erudito local José Colaigoiti, y como vemos aquí hay una relación directa entre esa equipación y esa bandera. Pero es que al año siguiente hubo también una equipación relacionada con la Icurriña, con la bandera vasca, que fue ideada por Sabino Arana a finales del siglo XIX, que se hizo oficial ya por el gobierno vasco durante la Guerra Civil, el primer gobierno vasco del Lehendakari Aguirre, y que se recuperó también en la actual autonomía vasca como bandera oficial. Esa bandera o esa equipación tricolor que vemos ahí, que pueden ver ustedes ahí, que recuerda obviamente los colores de la Icurriña. Y por último, el año pasado hubo otra equipación, en este caso, que recogía el color carmesí de la bandera oficial del territorio histórico de Álava. No solamente eso, sino que tenía grabado en serigrafía el escudo de Álava y tenía también, de una manera un tanto imperceptible, porque obviamente es muy difícil, estos detalles a veces solamente quedan, digamos, para la propia historia, tenía también grabados los nombres de las 7 cuadrillas de Álava. Esas 7 cuadrillas cuyos escudos pueden ver ahí, que proceden de la etapa foral, tienen una larga historia, que son comarcas determinadas del territorio histórico y que dieron lugar a ese lema Zazpi tal de Arababat, 7 cuadrillas hacen una Álava, una provincia. Bueno, por tanto, ha habido una idea de recrear los símbolos, las banderas de nuestro territorio y de nuestra comunidad a través de las equipaciones del Deportivo Alavés. Si seguimos avanzando, nos encontramos con que obviamente el club en los últimos años, en concreto desde 1981, en que en la Liga Española el Racing de Santander introdujo por primera vez la publicidad en las camisetas, el primer equipo ha tenido muchas marcas comerciales en su equipación. Es cierto que, como es lógico en un proceso de profesionalización y globalización del fútbol, que es imparable, que quizás desde una perspectiva un poco más romántica pueda haber personas que les parezca que se globaliza demasiado. Y por tanto, en este proceso es lógico que haya habido muchas marcas que no solamente no sean de nuestro territorio, sino que son también de carácter internacional. Sin embargo, también hay que destacar cómo
ha habido muchísimas señas de identidad alavesas que han estado presentes en la camiseta durante muchos años. He destacado aquí algunas, por ejemplo, el periódico El Diario El Correo, el diario más vendido en nuestro territorio, a la derecha el Valle Salado de Añana, pero es que en esta fotografía que he sacado de internet de un coleccionista privado de camisetas del Deportivo Alavés, podemos ver símbolos muy vinculados a nuestro territorio. Ya he mencionado el Valle Salado de Añana, pero está el Museo Artium, el aeropuerto de Foronda, la propia Diputación Foral de Álava, la Rioja Alavesa, por supuesto Vitoria-Gasteiz, la empresa Lea, una empresa fundada en Vitoria ni más ni menos que en 1823, una de las empresas más antiguas posiblemente del País Vasco. Y he destacado especialmente la empresa de naipes Fournier, que ocupó, como pueden ver ahí con el as de oros, la parte delantera del pantalón en el año de la final de la Copa del Rey. ¿Por qué? Porque es una empresa que, más allá de su carácter, como todas las empresas, comercial, está muy vinculada a la identidad del territorio, hasta el punto que en muchos lugares se reconoce a Vitoria por sus barajas, por las barajas de naipes Fournier. Este as de oros que vemos aquí fue ideado en 1875 por Emilio Subrier y por el famoso pintor vitoriano Ignacio Díaz de Olano. Es decir, no solamente la empresa en sí, sino incluso la marca simbólica que aparece está representando Heraclio Fournier Vitoria. Yo creo que todos ustedes recuerdan esa baraja, ¿no? Pues está representando también nuestra propia identidad. Pero es que además el nieto de Heraclio Fournier, Félix Alfaro Fournier, que continuó la expansión de la firma, fue presidente del Deportivo Alavés y además está en el origen del Museo de Armería y del Museo Fournier, hoy integrado en el Vivat. Tampoco es casual que el himno del Deportivo Alavés sea obra ni más ni menos que de Alfredo Donay, que vivió entre 1894 y 1986 y que es considerado el máximo exponente artístico del vitorianismo y del alavesismo. Se trata, como es bien conocido, de un músico y poeta autodidacta vitoriano que había comenzado a componer en torno a 1918. Formó parte del Orfeón Vitoriano y comenzó a estudiar solfeo. Sus canciones más conocidas hacen referencia a lugares o a símbolos de Vitoria: el Zadorra, el barrio de San Martín, la marcha de los montañeros alaveses, siempre con esquemas sencillos y letras pegadizas. El himno fue compuesto casi con seguridad en la primavera de 1951 y se cantó por primera vez, según él mismo recordaba, en los micrófonos de Radio Vitoria, lo cual también enlaza con nuestra emisora más veterana. Especial trascendencia tiene otro símbolo muy vinculado al Deportivo Alavés, hasta tal punto que en la actualidad prácticamente solo se identifica con el Deportivo Alavés cuando en sus inicios tuvo un significado más amplio. Me estoy refiriendo, como es lógico, al término babazorro, que según la propia Liga de Fútbol Profesional es uno de los más conocidos y originales de la Liga e implica, estoy citando, muestra de simpatía y apego hacia el club. El adjetivo babazorro es un adjetivo muy antiguo que al principio representaba a todos los alaveses y que tenía además un sentido despectivo. Así aparece todavía en el diccionario de la Real Academia Española. Sin embargo, como pasa muchas veces, algo que empieza siendo despectivo termina convirtiéndose, dándosele un giro y convirtiéndose en un signo de orgullo propio y de orgullo local. Es lo que pasa con el término babazorro, sobre cuyo origen exacto discuten los especialistas, pero todo indica que viene del euskera, baba, zorro, saco de habas, literalmente, y que tendría que ver con las muchas habas que, supuestamente, porque sobre esto también discuten los especialistas, se comían en la llanada alavesa. En cualquier caso, enseguida, como se puede ver en este texto, Glorias babazorras escritas en verso, del año 1855, es un pequeño folleto que habla
de la participación de los alaveses en la Guerra de la Independencia contra los franceses, y aquí se ve que ya en 1855 tenía un sentido positivo, porque se habla de glorias babazorras, en plan positivo. Por supuesto, bueno, este término ya se utilizaba en los años 20, yo me lo he encontrado en la prensa muy pronto, para hablar de los jugadores alavesistas. Se decía, los jugadores babazorros se enfrentarán esta tarde a los leones. O sea, se utilizaba desde muy pronto. Y como es lógico, este símbolo se identificó mucho más con el Deportivo Alavés cuando en 1997 el club hizo un concurso público para elegir su mascota. Ganó el diseñador González Oribe, Iñaki González Oribe, que presentó esta mascota que ha evolucionado con el paso del tiempo, todo hay que decirlo, ¿no?, en cuanto al diseño, pero que representaba un zorro que él llamó el zorro babazorro. En realidad la palabra babazorro no tiene nada que ver con el zorro, pero González Oribe utilizó la identificación fonética entre zorro y babazorro para crear esta mascota que se ha convertido en algo muy querido y que además, según él, representaba el tipo de juego del Deportivo Alavés, un juego que él definía en aquellos tiempos como un jugador ágil y astuto. El zorro babazorro, algún periodista lo definió, Sergio Juanena en concreto, lo definió como el primo de Aker, la bandera, la mascota, como ustedes saben, del Baskonia, que hoy ya son más que primos, son hermanos, ¿no? Y que es algo que ha seguido, yo creo que para los niños que van a Mendizorroza, realmente y el propio zorro que visita los colegios, etcétera, se convierte en algo muy querido, como se puede ver en este cuento que el propio club sacó durante la pandemia en la página web y que jugaba también con la historia de un zorro que se convertía en el zorro babazorro, en la mascota del club. Bueno, podría seguir hablando de muchísimos más símbolos alaveses, porque como ven, es que prácticamente cualquier elemento de la historia de nuestra propia identidad en la que pensemos tiene alguna relación con el Deportivo Alavés, por no hablar de la cantidad de personas vinculadas a la historia de Álava que forman parte también de la propia historia del club, ¿no? Sin embargo, como ya se había anunciado, me voy a centrar mucho más en la relación entre Celedón y el Deportivo Alavés. Todos ustedes conocen la historia y la tradición de Celedón, cómo ocupó ya desde muy pronto un primer plano en los carteles de fiestas, en este caso el de 1916, el primero, que fue diseñado por el pintor Adrián Aldecoa, y cómo posteriormente surgió la revista Celedón, periódico circunstancial de fiestas, creada y dirigida por Guillermo Sancho Corrochano, que todavía se sigue publicando. En esta revista, una de las secciones más aclamadas eran las aleluyas. Las aleluyas, o la aleluya, es una especie de cómic primitivo formado por estampas acompañadas normalmente por versos muy sencillos, versos pareados, que comenzó en Francia en el siglo XVI. Inicialmente tenía un sentido educativo y religioso, y de ahí ese nombre de aleluya con el que se conoce. Las aleluyas eran muy populares porque permitían transmitir ideas e historias a personas que apenas sabían leer. Quien sabía leer en la aldea podía leer en alto, en una especie de explicación parecida a un PowerPoint, leer en alto los versos a las personas que no sabían leer. Se extendió por toda Europa y se extendió además a temas muy distintos. Por ejemplo, durante la Guerra Civil, el Secretariado de Propaganda de la Generalitat de Cataluña editó estas aleluyas, las aleluyas de la defensa de Euskadi, con las cuales se pretendía que la población catalana se solidarizara con la población vasca en un momento en que Euskadi, dirigida por su gobierno autónomo, estaba sufriendo las dificultades de la ofensiva franquista en la primavera de 1937. Como se ve, las aleluyas servían para todo. ¿Por qué saco aquí este tema? Pues porque
uno de los temas, en concreto en 1927, las aleluyas del periódico de la revista Celedón se dedicaron en exclusiva a la historia del Deportivo Alavés. Coincide, como es lógico, con la etapa gloriosa del club. Vuelvo a repetir, estamos en 1927 y el Deportivo se había fundado en 1921. En apenas poquito tiempo se había hecho tan importante a nivel local que este periódico de fiestas decide dedicar sus aleluyas al Deportivo Alavés. Y hay que tener en cuenta además que los primeros años de historia del Deportivo no fueron para nada fáciles. Entre 1921 y 1923, las personas jóvenes que estaban al frente del Deportivo intentaron conseguir que se convirtiera en un club grande, tuvieron muchas dificultades para ello y ello hizo que en 1923 entraran en la directiva personas más mayores, con vinculación con las instituciones locales. Uno de ellos, por ejemplo, era diputado provincial, otro llegaría a ser alcalde, presidente o director del Banco de Vitoria, incluso gente como José Gabriel Guinea, como el propio Alfaro Fournier, que he mencionado antes, Félix Alfaro Fournier, Federico del Campo, etc., que intentaron dar mayor vida al club. ¿Cómo? Primero, teniendo un campo. Era muy importante tener un campo propio. Y en 1924 se inaugura el campo, que inicialmente no tenía nombre, pero que en 1925, después de dar varias vueltas a varias posibilidades, se nombra se designa con el nombre que hoy conocemos de Mendizorroza. Por supuesto, un Mendizorroza que, como se puede observar aquí, era bastante distinto de lo que es ahora, pero que estaba exactamente en el mismo sitio donde está ahora, y es de los pocos clubs de la liga que siguen teniendo el campo exactamente en el mismo lugar donde se inició. Si no recuerdo mal, el Valencia es otro de ellos, y el Sporting, que ahora no está en primera, también es el otro de los únicos que tienen un campo exactamente en el mismo lugar que lo tienen que actualmente, digamos, ¿no? Desde su fundación. Bueno, eso es un paso muy importante. Otra cosa que hizo esta directiva fue federar al equipo, porque hasta ese momento no había habido ni un solo club federado en Álava. Y en el año 21 el Deportivo Alavés tampoco se federa. Entonces se federa el Deportivo Alavés en la Federación Vizcaína. Hay una cierta duda entre la vizcaína y la guipuzcoana. Guipúzcoa tenía entonces también, incluía las provincias de La Rioja y Navarra, pero al final se decide federar al club en este momento en la Federación Vizcaína. Luego, como es bien sabido, pasó a la guipuzcoana hasta la creación de la Federación Alavesa bastante tiempo después. Pero no solamente eso, sino que se empieza a crear un equipo bastante potente para la época. Empiezan a traerse tanto jugadores locales como jugadores de las provincias cercanas y empieza a competir, y en muy poquito tiempo, porque prácticamente empieza a competir en 1923-1924 a nivel oficial, va a llegar a la máxima categoría posible. En aquella época todavía no había liga, que era la Serie A de Vizcaya, y enseguida también va a competir en la liga. La liga se crea en 1928 con 2 categorías, primera y segunda, y muy poquitos equipos, 10 equipos en cada categoría, esto hay que tenerlo en cuenta, y el Alavés empieza ya en segunda división, pero es que en 2 años sube a primera división. Para un club tan novedoso, que se estaba enfrentando a equipos que tenían 20, 30 años incluso de historia, esto realmente es algo increíble. Y eso provoca un entusiasmo enorme en la ciudad. Un entusiasmo que se manifiesta precisamente en el hecho de que el Deportivo Alavés sea el protagonista de las aleluyas de Celedón tan pronto. Una cosa que hay que destacar en primer lugar es el título de estas aleluyas, que es Ánimo pues. ¿Por qué las aleluyas de Celedón relativas al Deportivo Alavés se llaman Ánimo pues? Bueno, pues porque
no el himno, que realmente nunca llegó a ser un himno oficial del club, pero sí la canción con la que se animaba al equipo en estos primeros años, es la canción que se llamaba Ánimo pues. A ver, porque a veces lo de ver así es complicado. Con esta luz. Ya, bueno, la letra de esta canción es ánimo pues, que la victoria nos sonríe, ánimo pues, que la victoria nuestra es. Y luego seguía, en los campos vizcaínos el Deportivo gana, porque todavía estaba en la Federación Vizcaína. Sobre esta canción ha habido muchísimas idas y venidas y muchísimas leyendas. El periodista José Gómez llegó a decir que no se sabía si había sido obra de Dámaso Villanueva, de Gabriel Martínez de Aragón, de Santiago Lorente, de Francisco Villaverde o de Luis Arámburo. Hay una especie de misterio en torno al ánimo pues, que después de muchas averiguaciones he conseguido de alguna manera resolver. Porque también sabía que había un ánimo pues que se cantaba en San Fermines después del chupinazo. También me encontré con que Venancio del Val en algún momento determinado dijo no, pero el ánimo pues no es una obra original, sino que es una canción popular, un pasacalles, que se adaptaba a la letra, como acabo de decir, a la propia historia del Deportivo. Entonces me puse, y también se decía que Luis Arámburo, el famoso Luis Arámburo, que todos ustedes conocen con seguridad, había sido el autor. Empecé a rebuscar y vi que Luis Arámburo no era el autor, pero sí que tenía un arreglo que se titulaba Deportivo Alavés, ánimo pues. Entonces obviamente dije, bueno, pues con una partitura que estaba publicada en la revista Chistulari. Me fui a la partitura, a la revista, cogí la partitura, hablé con un amigo mío músico, porque reconozco que la música no es lo mío, y la comparé con la canción que se canta en los Sanfermines. Y que, si esto funciona, que espero que sí, porque lo de la técnica ya se sabe que a veces es complicado, vamos a tener oportunidad de escuchar. Espero que no haya anuncios ni nada en YouTube en estos momentos. Todavía no ha empezado la parte. Ánimo pues. En los campos vizcaínos. Bueno, pues este es el ánimo pues. Después de darle tantas vueltas, que como ven coincide, yo soy muy malo, pero creo que se puede ir cantando, pero decir que ánimo pues, que la victoria nos sonríe, ánimo pues, con el rumba a la rumba. Después en San Fermines siguen con el ¿qué pedo llevas Calatayud? Esa parte ya no se cantaba en Vitoria animando al Alavés, que yo sepa al menos, ¿no? Bueno, lo he querido poner porque, como digo, esto ha dado lugar incluso en los periódicos cuando había un aniversario del club, cuál era el primer himno. El único himno que ha tenido el club en toda su historia es el actual himno de Donay. Eso yo creo que después de tantas investigaciones lo puedo decir. Pero efectivamente esa canción, junto a otras que se cantaban, forma también parte de la historia albiazul. Lo que pasa es que, como digo, no es una canción propia, sino que es un pasacalles al cual se le van poniendo letras distintas según las circunstancias, ¿no? Entrando ya en el contenido de la historieta, supongo que sí que se puede leer suficientemente o ver. La historieta empezaba cuando Celedón, como le pueden ver ahí con su típica vestimenta,
llegaba a Vitoria y con la intención de enrolarse en el Deportivo Alavés. Quería ser periodista. Voy a leer, por si no se leen bien los pareados, dice, quiere hacerse futbolista y en nuestro 11 se alista. Hay una cosa que me parece interesante y es que, porque claro, esto es una fuente para la historia. Entonces ahí podemos ver la diferencia entre Celedón y esa mujer que va caminando por la calle, supuestamente es la calle Dato, y he puesto ahí esas vestimentas de mujeres de los años 20, porque ¿de qué nos está hablando esta viñeta? Nos está hablando del cambio de tradición y modernidad que hay en Vitoria en aquella época. El Celedón aldeano que viene a Vitoria y se encuentra con esa mujer que representa a la mujer moderna de los felices años 20 y que pueden ver en esas vestimentas muy parecidas que he sacado ahí de periódicos, de revistas de la época. Va avanzando por la calle Dato, donde está ahí el antiguo Banco de Vitoria, como pueden ver, y llega, ¿a dónde llega? Al Café Iruña. No sé si lo observan ahí, se ve Iruña, justo ahí, que era la sede oficial del Deportivo Alavés en aquella época. El Iruña era un café que estaba en la calle del Arca. Esta fotografía se puede ver en la fotografía, aunque es un poquito posterior, no he encontrado una fotografía de los años 20. Está en la parada de taxis del Arca, que quizás algunos han conocido también. Bueno, el Iruña era la sede del Deportivo Alavés y era un lugar donde se vivía el alavesismo de una manera increíble. Por ejemplo, un texto de un periódico de la época después de una victoria contra el Deusto. Dice así, claro, en aquella época todavía muchos partidos no se retransmitían por radio y no había radio, entonces avisaba por teléfono del resultado y se ponía en una pizarra. Entonces dice el periódico, inmediatamente de concluir el partido, pues puede decirse que se estuvo en comunicación constante con el teléfono del Iruña, se dio el resultado de 2-0. La plazuela de la calle del Arca era insuficiente para contener la avalancha de público que aclamaba al campeón. El momento puede decirse que nunca se recuerda otro en Vitoria que se asemeje. La cartelera mostrando el triunfo fue arrebatada de los locales y paseada triunfalmente por las calles de la ciudad. Incesantes aplausos y aclamaciones brotaron espontáneos de todos los lados. Estamos en 1927. El entusiasmo que hay en torno a una victoria del Alavés, en este caso contra el Deusto, que suponía el ascenso de categoría. En el Iruña, lo pueden ver ahí a la izquierda, Celedón se entrevista con Amadeo García de Salazar, al que tenemos ahí en esa fotografía. Amadeo García Salazar comprueba su salud y comprueba que sabe jugar a fútbol. Quizás no se ve, pero lo que tiene en la mano es un reglamento de fútbol y luego un fonendo, un termómetro. Era médico y a la vez era entrenador del Deportivo Alavés. Y dice, Amadeo le examina y hacia el campo le encamina. Amadeo García Salazar, la historia del Deportivo Alavés no se entiende sin él. Era, como digo, un médico, había estudiado en Salamanca, estuvo todo el tiempo en Vitoria ejerciendo la medicina, era un gran aficionado al fútbol y fue prácticamente todo. Fue directivo, fue entrenador, fue médico, fue secretario técnico, fue delegado. En algún partido en Erandio en que las cosas se pusieron complicadas y un espectador lanzó una piedra y pegó a una mujer, una alavesista que estaba viendo el partido, Amadeo hizo de médico, salió del banquillo y se puso a curar a esa señora. Es decir, que era un personaje increíble. Llegó a ser seleccionador nacional, seleccionador español de fútbol durante la etapa republicana, hasta el año 40 en que tuvo un accidente de automóvil y fue relevado de su cargo. Quiero decir que tiene una historia que realmente es impresionante, ¿no? Se decía de él que la sensibilidad, el cariño a unos colores, la camaradería primaban sobre el dinero. Realmente la historia del Alavés no se entiende sin la figura de Amadeo García de Salazar. Cuando murió en 1947, el diario Pensamiento Alavés escribió que lo fue todo en el ambiente deportivo vitoriano. A él, sin duda, se deben aquellos tiempos de esplendor máximos de su Deportivo Alavés. En 1961, el ayuntamiento dio su nombre a la plaza que hoy sigue teniendo Amadeo García de Salazar. En 1971, durante un partido homenaje, se inauguró un busto suyo en Mendizorroza e incluso se propuso llamar Mendizorroza con su nombre en el año 71, cosa que no salió adelante, ¿no? A continuación, como se puede ver, Celedón
se encamina corriendo, porque tiene muchas ganas de ser jugador del Deportivo Alavés, va corriendo por el Paseo de Cervantes a Mendizorroza. Hay que tener en cuenta que en aquella época el campo estaba muy lejos de la ciudad. A nosotros nos parece hoy que está muy cerca, pero en aquella época, para lo que era Vitoria, realmente estaba muy lejos. Y por eso se ve el Paseo de Cervantes prácticamente vacío, sin edificaciones, salvo la Capilla del Prado, que se puede observar ahí al fondo y que tienen también aquí en una fotografía también de la época. Lo que hay abajo a la derecha también es una imagen del Paseo del Prado, en concreto en del Paseo de Cervantes, en concreto en el año 1934, donde se verá gente encaminándose hacia el campo de fútbol y se puede observar también cómo el dibujo representa exactamente lo que era el campo, ¿no? Bueno, dice ahí, va corriendo y dando voces, preguntando por Quincoces. Quincoces, posiblemente, que le tenemos aquí en una caricatura bastante bien hecha, por cierto, como se puede observar, saludando a Celedón directamente. Quincoces es posiblemente el jugador más famoso de toda la historia alavesista. Empezó muy joven, en 1922, cuando el club no era nada, y cuando Quincoces, hay que recordarlo, tenía 16 o 17 años. Él vino a Vitoria porque estaba enfermo y le recomendaron de Vizcaya que se viniera aquí porque era bueno para su salud estar en Vitoria, que era un clima mucho más seco que su Baracaldo natal, ¿no? Sin embargo, la familia era 100% alavesa. En concreto, el nombre suyo completo era Jacinto Francisco Fernández de Quincoces López de Arbina. Yo creo que más no se puede decir, ¿no? de esta forma, ¿no? Tuvo una carrera meteórica. Fue clave en el ascenso del club a primera en 1930 y antes, en 1928, estando en segunda división, había debutado con la selección española. Participó en las Olimpiadas de Ámsterdam y fue traspasado al Real Madrid en uno de los primeros traspasos millonarios junto a Ciriaco. Los dos eran inseparables, Ciriaco y Quincoces, en ese orden. Durante la Guerra Civil volvió a jugar con el Deportivo Alavés. Fue entrenador. Un sobrino suyo, Quincoces II, y también un hermano, que a veces se desconoce, también jugaron en el Deportivo Alavés. Su fama fue tan grande que protagonizó varias películas, no solo documentales, sino películas de ficción. Salió primero en un documental y lo hizo también que le ficharon para hacer varias películas de ficción en los años 40 y 50. Y él, cuando terminó, casi antes de morir, en una entrevista decía que el mejor club del mundo era el Deportivo Alavés. Y había jugado en el... No me lo invento porque lo decía él así, ¿no? Bueno, pues vemos cómo Celedón llega a Mendizorroza, saluda a Quincoces, se pone el pantalón corto y deja al público absorto, como vemos ahí a la derecha. Y en ese público es muy interesante porque es un público que hay por la vestimenta personas de la burguesía, trabajadores con boina, con sombrero y una mujer. Esto puede parecer quizás sorprendente, pero es que, como se puede ver en la fotografía que está ahí abajo, que es del año 26-27, desde el primer momento hubo muchísimas mujeres en el campo. A veces pensamos en el fútbol como un elemento que durante muchos años ha sido exclusivamente masculino, y es cierto que las mujeres como futbolistas han tardado mucho tiempo en llegar a practicar fútbol, ¿no? De una manera ya más organizada, pero como espectadoras en Mendizorroza estuvieron desde el primer momento, incluso en este caso en el palco, porque a quien vemos aquí es Encarnación Viana, que fue una de las primeras concejalas de Vitoria. Durante la dictadura de Primo de Rivera hubo 3 mujeres concejalas en Vitoria, una de ellas de la familia conocida en Vitoria, la familia Viana, y fue esta mujer, que en este caso está en el palco, una mujer concejal, presidiendo en un espectáculo habitualmente reservado o que identificamos con los hombres. Me parece que es muy importante verlo también. Por tanto, si se hace ese dibujo, no es porque el dibujante se lo invente, sino porque realmente ya las mujeres eran protagonistas en Mendizorroza en los años 20. Yo creo que esto también hay que destacarlo para ver esa continuidad que ha habido, ¿no?
Después empiezan a presentarle a otros jugadores. A la izquierda, el verso dice: Crespo le presenta a Antero como primer delantero. Vemos ahí a Jacinto Crespo, uno de los jugadores de aquella época, un delantero de una, a pesar de ser delantero, por cierto, de una estatura muy baja, como se ve perfectamente en la viñeta, hasta tal punto que le llamaban Crespillo, era su apodo, ¿no? Está saludando Celedón a Antero González de Audícana, uno de los jugadores que más temporadas ha vestido la camiseta albiazul. Habría que hacer el cálculo, porque es verdad que en aquella época se jugaban muy pocos partidos y por tanto en cuanto a número de partidos no llega desde luego a los que han jugado personas como el propio Manu o Pacheco, por ejemplo, que recientemente ha batido un nuevo récord, digamos, ha superado en primera, o Astudillo, etcétera, etcétera, ¿no? Pero realmente estuvo muchos años, y no solamente eso, sino que sirvió al club también como taxista. Esto hoy nos puede parecer increíble, pero en aquella época la mayor parte de los jugadores estábamos en primera división. Eran jugadores aficionados. Para ganarse el sueldo tenían que tener otro trabajo, como los que en los años 60 trabajaban en la fábrica de Juan Arregui y salían de la fábrica para ir a entrenar y volvían a la fábrica. Algo que hoy nos parece increíble. Bueno, pues Antero estuvo un tiempo de profesional, pero enseguida pasó hizo amateur y tuvo que trabajar de taxista. Y todavía en los años 50, cuando el club necesitaba un taxi, le llamaban a él. Por ejemplo, en un momento determinado hubo un jugador llamado Méndez que su contrato acababa el 30 de junio y resulta que el Alavés estaba jugando la promoción y por tanto tuvo que jugar un partido el 1 de julio. Y entonces, en Cataluña, contra el San Martín. Y entonces se fueron en autobús, pararon en Zaragoza a dormir, 30 de junio, noche al 1 de julio. Pues a la mañana siguiente, este jugador dijo que su contrato se había acabado y que por tanto no jugaba ese partido. Y entonces, claro, se pueden imaginar el follón que se montó, porque el partido era esa misma tarde, ¿no? Pues lo que hizo el club fue llamar a 2 jugadores para ocupar la plaza de este jugador, que se había declarado, por decirlo de alguna manera, en rebeldía. ¿Y quién les trajo de Vitoria a Zaragoza? Pues Antero con su taxi. Quiero decir que todavía en los años 50, de otra manera un poco distinta, servía al club. A todo esto, Antero había sido internacional. O sea, que no estamos hablando de un personaje, de una persona cualquiera. Pues era internacional y a la vez trabajaba con su taxi. ¿Cómo se puede decir así, ¿no? Bueno, continúa. Aquí tienen la imagen de los 3. Y el que está a la derecha, perdón, que me estoy acelerando demasiado, como nos suele pasar a los docentes que nos emocionamos con las historias que contamos, pues el que está a la derecha es Modesto Echevarría. Modesto Echevarría, Echeva, como le llaman ahí, Echeva lanza el balón y le chuta a Celedón. Es otro jugador también muy importante, era médico, fue médico en Arrazu o Barrundia en concreto durante muchos años, y tiene también una historia familiar porque su familia ha seguido, sus hijos, etcétera, jugando a fútbol también en el Vitoria, en el Deportivo Alavés, y siendo incluso uno de ellos presidente de la Federación Alavesa de Fútbol, ¿no? Hay una historia familiar en torno a este jugador que, como digo, tiene una historia también apasionante como todos ellos, ¿no? Bueno, precisamente cambio un poco de tercio porque esto que ven aquí es una estampa ni más ni menos que del Quijote que vemos en el centro. Y lo que vemos a la izquierda son unos versos que aparecen en el Quijote y que aparecen en un momento en que el Quijote va a Sierra Morena y se encuentra con un personaje enamorado que es Cardenio, y hay unos versos, digamos, que canta este Cardenio, unos versos amorosos un poco, digamos, patéticos, ¿no? Bueno, pues resulta que en el año 27 precisamente hubo un sacerdote de Vitoria, López de Arroyabe, al cual le gustaba mucho la poesía. Parece que no le gustaba demasiado el fútbol, según me han contado algunos familiares, pero el ambiente albiazul era tan fuerte que este sacerdote decidió hacer unos versos animando al Deportivo. Y no se le ocurrió otra cosa que coger unos versos del Quijote, estos de aquí, y hacer unos versos en los cuales homenajea precisamente
a estos 3 jugadores que hemos dicho aquí. Quincoces, Antero y Modesto Echevarría. Si comparamos los 2 versos, nos damos cuenta de que es exactamente la misma composición, pero la diferencia está clara, ¿no? ¿Quién menoscaba mis bienes? Desdenes. ¿Quién de todos es más diestro? Modesto. ¿Y quién aumenta mis duelos? Los celos. ¿Y quién prueba mi paciencia? Ausencia. ¿Quién más hábil reconoces? Quincoces. ¿Quién los deja siempre a cero? Antero. Antero era un medio defensivo, por eso ahí, ¿no? De ese modo, en mi dolencia, ningún remedio se alcanza, pues me matan la esperanza, desdenes, celos y ausencia. Proclamemos entonces y entre públicos enteros, que siempre fueron primeros, Modesto, Antero y Quincoces. Entre desdenes, celos y ausencia y Modesto, Antero y Quincoces pasan varios siglos, pero pasa también que el Deportivo Alavés, incluso en aquella época, se utiliza el Quijote para, digamos, rememorar un poco esa afición, ¿no? Continúa las aleluyas cuando Celedón se pone a jugar a fútbol, vestido, como ven, perfectamente del Deportivo Alavés, aunque sin dejar su chapela, por supuesto, y empieza a disputar el partido. Ahí se ve la tribuna de Mendizorroza, que como se puede observar es exactamente la misma, el dibujo que aparece es exactamente el mismo que aparece en la fotografía. Es decir, está, digamos, dibujado de una manera muy, muy detallada, ¿no? Lo que pasa es que parece que Celedón, a pesar de las ganas que tenía de jugar a fútbol, no era un futbolista demasiado hábil, y lo primero que hace es pegarle en las narices a este personaje que aparece aquí. Dice, iba a darles las narices al burro de San Felices. El de San Felices grita porque el referé, es decir, el árbitro, no pita. Ahí se ve también cómo las palabras inglesas, que en aquel momento estaban todavía, digamos, el fútbol sigue siendo una palabra, o penalti sigue siendo una palabra inglesa, pero en aquella época se utilizaban muchas más. Se hablaba de goalkeeper, se hablaba de referee, para referirse, nunca mejor dicho, al árbitro, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces estamos jugando con eso. Bueno, no he conseguido averiguar si este San Felices es un personaje real de la Vitoria de entonces o no. Lo único que he encontrado es una historia muy curiosa del año 20 y pico, de los años 20, en que un ladrón, aprovechando que todo el mundo está en la plaza de toros, entra en una casa de la calle Florida a robar, se lleva un montón de cosas, va al tren y coge un billete para San Felices. ¿Qué pasa? Que la dueña de la casa se da cuenta del robo, avisa a la Guardia Civil llama por teléfono a la estación de San Felices y allí le pillan con todo lo que se había llevado de esa casa, ¿no? Cosas, digamos, realmente curiosas, porque lo que había robado este ladrón, junto a un reloj, había sobre todo ropa blanca, que destacaba por sus bordados y calidad de las telas. En concreto, 17 sábanas encimeras, 3 sábanas bajeras, un mantel, 41 fundas de almohada, 8 camisas de caballero y 3 calzoncillos. Menudo robo, ¿no? Bueno, pues se lo llevó a la estación de San Felices, donde gracias al teléfono, que ya existía y se podía avisar, estaba la Guardia Civil esperándole para cogerle aquí y traerle a Vitoria, donde tuvo que devolver todo lo que había robado a la familia Echanove, una familia también conocida de nuestra ciudad. No sé, efectivamente, si es el mismo personaje o se tiene que ver con estos, porque no he encontrado ninguna referencia exacta sobre San Felices. Desde luego, la pinta que tiene este espectador, como se puede observar con las miradas que los demás les lanzan por los gritos que pega, desde luego no era muy habitual. Pero es que incluso saca una baraja, porque entonces, como podemos ver, Celedón dice: Celedón ve aquellas napias y quiere saltar las tapias de Mendizorroza. Saca burro la navaja y Celedón se las raja. Estamos viendo cómo empieza a huir. ¿Y hacia dónde huye? Huye hacia la Florida, a otro lugar emblemático y simbólico de nuestra ciudad, que precisamente este año también está celebrando su centenario, como sabemos, ¿no? Su bicentenario del propio parque, ¿no? Vemos ahí el ambiente que había en la Florida en aquella época, con la gente paseando, los niños, las niñeras,
que recuerda mucho, como pueden ver, a estas fotografías del archivo municipal, en las cuales podemos ver el ambiente de la Florida en esos años. Y cómo Celedón primero va ahí tranquilo, aunque obviamente la gente se extraña de que vaya vestido de futbolista, con su faja, eso sí, como pueden observar, ya ha perdido hasta la boina, y entonces se encuentra en dificultades, porque la gente le mira y se ríe un poco de él. Dice, se presenta en la Florida con la faz despavorida, y tiene que vestirse. ¿Y qué es lo que hace para vestirse? Saludar a comerciantes de tejidos muy conocidos en Vitoria para pedirles que le presten su ropa. Dice, allí se encuentra a Ibarreta y le pide la chaqueta. Aquí tenemos Casa Ibarreta, posta 7, que muchos de ustedes seguramente todavía han conocido. Ibarreta, muy amable, le cede el impermeable, que era de lo más famoso de Ibarreta, como pueden ver, la más acreditada en gabardinas y trincheras. Trincheras eran los impermeables. Pero también necesitaba algo para cubrirse la cabeza, porque en aquella época todo el mundo iba con la cabeza cubierta. Y qué mejor que Alocén, la famosa sombrerería que todavía existe y que es de los comercios centenarios en Vitoria-Gasteiz. Dice, Alocén le da el sombrero y le dice, olé salero. Ya tenemos a Celedón vestido perfectamente para la ocasión. ¿Cuál es el problema? El problema es que, aunque al principio está muy contento, y está tan contento que se pone a bailar por la banda municipal, banda de música municipal, que empieza a tocar en el kiosco de la Florida. ¿Quién era el director de la banda de música municipal? José Escoriaza. Por eso se nos dice ahí que toca Escoriaza la jota y Celedón se alborota. Pero en ese momento, como digo, llega otra vez Sanfelices y vuelve otra vez a perseguirle a Celedón. Bueno, aquí está Escoriaza y la banda municipal en aquellos años. Perdón, este no es Escoriaza, este es Mariano San Miguel. ¿Por qué? Porque Escoriaza fue el primero que tocó la canción de Celedón, obra de Mariano San Miguel. Por eso he sacado a relucir estos dos personajes que también tienen mucho que ver con Celedón. Escoriaza, con la banda municipal, fue el primero que tocó el pasodoble o la canción de Celedón. Bueno, por supuesto, el pobre Celedón termina no muy bien porque Sanfelices le persigue hasta la Florida y dice, llega burro echando espuma y el gran Celedón se esfuma. Así acaba estas aleluyas, este cómic, porque es un cómic que nos cuenta la historia de Celedón mezclada, como ven, directamente con la historia del Deportivo Alavés. Y como digo, en este caso además con la banda municipal y la canción también de Celedón y Mariano San Miguel como autor. Claro, podríamos pensar que la relación entre Celedón y el Deportivo Alavés termina, o podríamos terminar esta historia con el fin de las aleluyas, pero creo que no, que hay que seguir un poquito adelante, brevemente, porque no me quiero alargar demasiado, pero sí como a partir de esta fecha y durante toda su historia, la relación entre el personaje de Celedón y el Deportivo Alavés ha sido muy estrecha. Basta recordar, por ejemplo, las personas, algunas de ellas están aquí, relacionadas con la historia del Glorioso, que han recibido el Celedón de Oro. Esto se ha ido, perdón, no sé qué ha pasado. La técnica siempre tiene algún pequeño problemilla. Habré dado yo sin querer, supongo. Bueno, decía, las personas relacionadas con la historia del Glorioso que han recibido el Celedón de Oro, comenzando por Hilario Dorau, que fue el primer presidente, el propio Alfredo Donnay, Javier Cameno, que lo tenemos aquí, José Luis Compañón, por supuesto, todo un símbolo en la historia albiazul, Asun Gorospe, que también está con nosotros, y por supuesto Manu García, entre otros. O el apoyo del Celedón Gorka Ortiz de Urbina al Alavés en 2010 dentro de una campaña a favor del club por parte de diversas personalidades de la ciudad. Pero bastaría con mencionar dos episodios recientes. El primero, lo tenemos todos en la cabeza, sucedió en la final de Dortmund en 2001, cuando entre los diversos
las diversas acciones que se emprendieron para dar, digamos, emoción a la final y para crear afición alavesista, albiazul, también en el propio Dortmund, se consiguió, después de una historia también rocambolesca, que el Celedón bajara de la iglesia de San Reinoldi, de esta plaza que pueden observar ahí. Estaba acompañado también el personaje del Celedón con los gigantes característicos de las fiestas de Vitoria, y vemos ahí esa escena con los dos policías alemanes viendo el cartel de las fiestas de esos años, viendo lo que era Celedón, y Celedón, que realmente acaba de bajar ya de la torre y está ahí entre la afición, ¿no? Contaban los periodistas que cubrieron este episodio la cara que ponían los seguidores del Liverpool, supongo que después de unas cervecitas de más, pero bueno, eso siendo una final yo creo que se puede permitir, ¿no? Y también los alemanes que pasaban viendo a Celedón, ¿no? Y preguntaban, who are Celedón? Who are this guy? Era un poco el momento para ellos increíble de llevar las fiestas de Vitoria de nuestra ciudad a un escenario tan increíble como fue el de la final de Dortmund en aquellos momentos, ¿no? Yo creo que hay una conexión, digamos, muy directa. Y el último episodio que quiero mencionar tuvo lugar en una etapa oscura, no, muy oscura, la más oscura de nuestra historia, pero que, como comentaba esta mañana en la presentación del libro, como historiador hay que hablar de ella, hay que contarla, que es la etapa, por supuesto, de Petermann, ¿no? Petermann no se le ocurrió otra cosa que hablar de Celedón como el payaso ese que baja, sic, como se suele decir en los textos académicos, el payaso ese que baja en las fiestas en la Blanca, ¿no? o en vuestra ciudad, en vuestra plaza. Eso provocó una reacción, si ya había una reacción contraria a él, obviamente, eso provocó una reacción muchísimo mayor, porque en el fondo lo que había hecho era un insulto a un símbolo reconocible de nuestra ciudad y en el fondo a toda la afición y a toda la ciudad. Él trató de pedir disculpas, cosa que otras veces no hacía, por cierto, pero trató de pedir disculpas diciendo que había sido un problema lingüístico, pero realmente, bueno, de hecho en esa misma rueda de prensa se dedicó a insultar al alcalde de entonces, o sea que tampoco realmente iba mucho más allá. Bueno, y entonces, ¿qué es lo que pasó? Pues que a alguien se le ocurrió sacar una pancarta que decía, payaso solo hay uno. A mí me parece de las mejores respuestas que se han podido dar a un insulto que pueda haber, ¿no? Realmente con una gracia y un salero impresionante, ¿no? Payaso solo hay uno, ¿no? Todo el mundo sabía a quién se estaban recibiendo. Pero es más, es que hubo un aficionado que también tuvo la idea, genial idea, de disfrazarse de Celedón y, esto ya no es tan genial, saltar la valla para salir al campo disfrazado de Celedón. Fue obviamente parado por la seguridad y por Astudillo, como vemos aquí en este momento, y llevado fuera, ¿no? Obviamente los periodistas, está él unos años después, ahí le pueden ver, y los periodistas le preguntaban, bueno, pero usted se está exponiendo a una multa. Ya, pero bueno, ya sé que está mal, pidió disculpas también, pero quería representar, porque esto claramente está mal, esto no hay que hacerlo, que quede muy claro, pero que quería representar a todos los aficionados y decirle a Petermann que tal y cual y no sé qué, ¿no? Bueno, lo que me interesa aquí es que el árbitro decidió no incluir esto en el acta del partido, lo cual libró al Alavés de una multa, porque si no el comité de competición le hubiera multado con toda lógica al club, pero el árbitro decidió no incluir este incidente. ¿Por qué? Porque en el fondo él fue consciente, supongo que se lo explicarían, porque no lo sabría, pero él fue consciente de que en realidad no era tanto un acto, digamos, de gamberrismo, sino una defensa de la propia identidad del club. Y entonces yo creo que con buen criterio decidió no incluirlo en el acta del partido y por tanto el Alavés no fue multado por este incidente. Y es que el árbitro en aquel caso fue consciente de que incluso aunque él no conociera el símbolo, todos los símbolos merecen respeto. Y en este sentido, pues en el caso que estamos hablando ahora, estos dos grandes símbolos de nuestra historia, de nuestra ciudad, de nuestra identidad,
el Alavés, el Deportivo Alavés y Celedón, quizás alguien que desde fuera los vea, lo mínimo que le pediríamos es respeto. En nuestro caso, los que los vivimos desde dentro, no solamente es respeto, sino que es cariño y emoción, como pasa con todos los símbolos que nos representan, y en este caso yo creo que tanto Celedón como Deportivo Alavés, como he tratado de demostrar a lo largo de esta intervención, pues representan muy bien nuestra propia identidad y por tanto también merecen todo nuestro apoyo. Eskerrik asko, muchas gracias. Veía poco. Bueno, ya sabes, lo de la luz siempre es complicado, pero... Bueno, eskerrik asko, Santi, zoragarria izan delako, oso atsegina, eta divertigarria ere bai. Muchas gracias, Santi. Creo que ha sido una conferencia muy bonita, con un final además muy emotivo y muy divertida además. Yo me lo he pasado bomba. No tenemos mucho tiempo, porque las cuestiones de protocolo sabéis que nos obligan y hay que cerrar la sala a la hora en punto. Pero seguro que alguien entre el público tiene alguna pregunta, tiene alguna inquietud, se ha quedado con alguna de las cuestiones que ha comentado Santi o quiere añadir alguna otra. Es el momento. No puedo dejaros en micrófono también por cuestiones de protocolo, pero me acercaré. Muy bien. Alfonso, un poquito lejos. Vale. Bueno, arratsaldeon a todos. Yo simplemente no quiero preguntar, simplemente agradecer a la institución, a Celedones de Oro, el detalle que ha tenido para el club en el centenario, en esta charla, en esta conferencia, y felicitar al ponente, a Santiago, que bueno, como lo he dicho esta mañana en la presentación del libro, da gusto oír a alguien hablar con pasión del club nuestro, ¿no? Del Deportivo Alavés, del club que representa a todos los alaveses y a todos los vitorianos, y más unido con la ciudad, ¿no? De verdad, enhorabuena y muchas gracias. Eskerrik asko, Alfonso. Bonitas palabras, Santi, y merecidas. Venga, seguro que lo difícil es siempre el primero. ¿Quién va a ser el primero? Vamos a ver, esto del protocolo va a acabar con nosotros. Si no hablo en alto, Hablo en Venga, alto, habla, sí, que se te oye. ¿Qué nos puede decir del escudo? Del escudo del Deportivo Alavés. Sí. ¿Qué historia tiene? Pues es un escudo que tiene muchísima historia, porque también ha habido momentos o, digamos, instituciones que han ido cambiando, pero es que realmente el club, aunque también al principio utilizaba otros emblemas, por ejemplo, hubo uno que era como un balón de fútbol, yo me lo he encontrado como en los sellos de los escritos que mandaba a Diputación, al Ayuntamiento, y alguna vez se utilizó también el escudo de Álava, pero realmente es que desde muy pronto, ya en torno a 1923, se utiliza el escudo que prácticamente no ha cambiado, ¿no? Ha ido evolucionando, entonces, bueno, es un escudo muy sencillo, pero yo creo que también en la sencillez está, digamos, el enganche que tienes con un símbolo, ¿no? Desde ese punto de vista, ¿no? Entonces, yo creo que es bueno mantener la tradición y a la vez también irlo actualizando, ¿no? Y en ese sentido es verdad que el escudo, pero como digo, es que prácticamente no ha cambiado desde el principio. Luego se ha ido actualizando en los últimos años, en las últimas décadas, por decirlo así. Y también tengo que decir, y no es porque esté Alfonso aquí ni muchísimo menos, que me parece que el último cambio de diseño, que no es un cambio de escudo realmente, porque el escudo es el de siempre, me parece que es un gran acierto, porque es eso, como muy sencillo, muy atrayente, y además es que casi, o sin casi, es más parecido al escudo original de los inicios del club que la versión que hubo entre los años 90. Con lo cual yo creo que para mí, de verdad lo digo con sinceridad, si no, no lo diría, porque creo que no se trata tal, a mí me gusta mucho, y bueno, tiene el albiazul, las siglas, Deportivo Alavés, durante un tiempo fue Club Deportivo Alavés, pero inicialmente fue solo Deportivo Alavés y luego se recuperó quitando el club, y luego el blanco y azul, que también son colores que ya nos identifican, ¿no? Por lo tanto creo que también es un gran acierto. Un añadido a ese comentario, Santiago, en una de las fotos que has enseñado muy antigua, sí, aparece efectivamente algo que une el escudo totalmente actual con el de... sí.
absolutamente en Mendizorroza. Eso es una foto... a veces las fotos de los es difícil saber si son justo del 26 o del 25 o del... esta foto, como veis, como ven, es muy antigua, ¿no? Y ya está ahí el escudo en el propio campo representando al club. Pero yo me lo he encontrado en el membrete del club, por ejemplo, y en sellos. No recuerdo ahora si es 1923 o 24, pero muy, muy pronto. O sea que realmente se puede decir que ya forma parte de una manera muy clara de la propia identidad del club y por tanto está muy bien mantener esas señas propias, ¿no? Muy bien. Seguro, Santi, estoy seguro que tendríais más preguntas que hacer, pero insisto que el tiempo nos apremia. Y ahora hay una pequeña sorpresa, una sorpresa audiovisual y musical, una sorpresa que además nos va a pedir que incluso participemos cantando, porque tiene que ver con el himno del Deportivo Alavés. Pero mientras el encargado de sonido va preparando este vídeo que vamos a ver, no quiero dejar de recordaros que hoy finaliza este ciclo, este 10º ciclo de conferencias de Celedones de Oro, con este magnífico broche de oro, pero también recordaros que en el año próximo, que esperemos sea para todos mejor, 2021, comienza un nuevo ciclo que tendréis además fuera alusiones, propaganda y folletos al respecto, que se va a inaugurar con una conferencia que seguro que será estupenda también, de José Ramón Aguirre Zábal, sobre pequeños comercios vitorianos con alma y con historia. Por lo tanto, queda nuestra convocatoria para el próximo año, para 2021, con nosotros, con Celedones de Oro. Y ahora vamos a esa sorpresa que os he comentado. Y os animo a cantar. Bueno, ikusten dut zurea dala kirola eta futbola, baina kantatzia ez, Creo que lo vuestro es el fútbol, pero no es lo de cantar, Bien, ha sido un broche, entraña, sí, que les embarga, Ha sido un broche muy, muy hermoso para cerrar tu conferencia, Santi. Y ahora llega un momento para la entrega de este reconocimiento, de este merecido premio, que como no puede ser de otra forma, y
en la institución Celedones de Oro es una figura de Celedón. Santi, te pido que permanezcas. Manu, por favor, te pido también que subas. Alfonso también, te pido que subas. Y Charo Iturralde, que fue... Sí, por favor, Charo. Fue una de nuestras últimas conferenciantes de este ciclo de 2020. También te pido que subas. Iñaki Landa ya se está acercando. Y vamos a proceder a dar este obsequio por parte de Celedones de Oro. En primer lugar, y a ver si recuerdo el orden, en primer lugar, Manu García, vas a entregar el obsequio a Santi de Pablo. El primero, Santi, por favor. Ahorita, Chalo Bero bat, ahorita. Oso ondo. Muy bien. Iñaki Landa, oain Iñaki Landa que emango dio Charo Iturralderi. Charo Iturralde, que también nos ofreció una conferencia muy bonita. Ta bukatzeko, Jose Mari Bele de Mendizabal, Urrezko Zeledonen presidentea emango dio Alfonso Fernández de Troconisi, Deportivo Alaveseko presidenteari. Me acaba de decir que a todos los equipos visitantes entregan uno, o sea que ojalá que sigan durante muchos años pudiendo darles una imagen semejante. Voy a dar una pequeña noticia. Bueno, aparte de que nos hace mucha ilusión darle al presidente por lo que representa el Deportivo, hoy, esta tarde, acabamos de tomar la decisión en la Junta Directiva de presentar a la próxima Asamblea General el que el Deportivo Alavés pase a formar parte de Celedones de Oro como socios, lo cual nos haría una gran ilusión. Quedamos a vuestra respuesta y si es positivo, pues fenomenal. Muchísimas gracias, José Mari. Para nosotros es un orgullo y un honor. Vale, eskerrik asko. Beno lagunok, guztioi, mila esker gurekin egoteagatik arratsalde honetan, eta nola ez, zorionak eta urte berrion, ala izan dadila, ea hurrengo urtie hobe izaten dala. A todos vosotros y vosotras, muchísimas gracias y feliz Navidad y próspero año nuevo, que seguro lo va a ser mejor. Agur, guztioi, agur, lagunok.